Buenas tardes a todos y todas. Vamos a abordar 3 temas centrales en esta vocería para después dar paso a las preguntas. En primer lugar, el balance de estas fiestas patrias. En segundo lugar, la gira del presidente. Y en tercer lugar, sobre la agenda legislativa de esta semana y la principal preocupación en esta materia del Ejecutivo. En primer lugar, sobre el balance de este 18 de septiembre, no podemos sino partir este balance señalando que a pesar de todo el despliegue de gobierno y de nuestras policías que lograron sin lugar a dudas una disminución del 30% de los siniestros viales respecto al año 2019, tuvo como resultado terrible que se perdieran 61 vidas producto de siniestros viales. Y esto significa respecto al 2019 un aumento del 64,9% de resultado de muertes en siniestros viales. Y este es un resultado que no solamente es terrible, es un resultado que evidentemente entristece, sino que también indigna profundamente. Indigna profundamente porque son vidas que no se pueden recuperar. Son familias que están obviamente sumergidas en una profunda tristeza, son seres queridos que se han perdido, son daños que no se van a reparar. Y lo más terrible de todo esto es que es producto de acciones irresponsables, de conductores que manejaron en estado de ebriedad, con consumo de alcohol y droga, o que tuvieron una conducción irresponsable por exceso de velocidad principalmente. Y por lo tanto, como gobierno, el llamado no solamente a lamentarlo, a entristecernos por estas pérdidas de vidas humanas, insisto, 61 vidas humanas que hemos perdido producto de los siniestros viales, sino que también a indignarnos y a fortalecer el llamado desde todos los sectores a la responsabilidad, a la corresponsabilidad vial. Porque jamás vamos a poder reemplazar con el trabajo de las policías, con el trabajo de gobierno y el despliegue de las autoridades, lo que es la conducta responsable que tienen que tener las personas al momento de transitar como peatones o al momento de conducir un vehículo. Ahora bien, más allá de esto, que es un balance evidentemente negativo respecto a los siniestros viales y el resultado de las muertes, también tenemos que destacar los balances positivos. Y en esto no podemos dejar de decir que de las 550 fondas oficiales que fueron autorizadas evidentemente, además de las fiestas costumbristas en todo el país, nos han dejado cuentas alegres para el turismo, para la gastronomía y para los emprendedores de nuestro país. Y esto evidentemente que es algo que como gobierno queremos destacar, es el resultado, entre otras cosas, evidentemente también del despliegue de nuestras policías, de nuestras autoridades de gobierno, es gracias también a aquellas personas que sí fueron responsables al momento de ir a acudir a las fondas, a las fiestas costumbristas, a celebrar de manera responsable, en familia, con amigos. También es gracias a los artistas que participaron de estas fondas, que relevaron esta festividad, que le dieron realce a lo que significa la identificación con nuestros signos, con nuestros símbolos patrios y con querer a nuestro país. También es gracias a los fonderos y las fonderas que fueron responsables en el cumplimiento, obviamente, de los estándares, a los trabajadores que estuvieron, obviamente, trabajando durante estas fiestas patrias en las fondas y en las ferias costumbristas, y también a los funcionarios y funcionarias públicas que estuvieron trabajando en las fiscalizaciones. Entonces, como gobierno queremos partir agradeciendo a todos quienes se desplegaron durante estas fiestas patrias para poder tener esas cuentas alegres de las más de 550 fondas oficiales y fiestas costumbristas en nuestro país. Pero también como gobierno hicimos lo nuestro. El Ministerio de Agricultura realizó 9.000 fiscalizaciones en todo Chile, eso a través de sus distintas autoridades, Ceremis, obviamente el ministro de Agricultura, en cuanto a la ley de alcoholes y producción y procesamiento y comercialización de carne. Ustedes vieron el despliegue en fiscalización en esa materia. Con el Plan Unidos por un 18 seguro tuvimos además
alrededor de 10.000 carabineros a nivel nacional. Los vieron ustedes en cada una de las fondas, ahí acompañando a la gente, respondiendo sus inquietudes, atendiéndolos en distintos ámbitos. El Plan Ruta Segura estuvo en nuestras carreteras también. Tenemos una evaluación positiva del Plan Ruta Segura en cuanto a los flujos vehiculares que se pronosticaron y el comportamiento de las rutas que estuvo fiscalizando el Ministerio de Obras Públicas. Salieron de la región metropolitana 1.045.000 vehículos durante este fin de semana largo. El peaje a Luca permitió efectivamente descongestionar los peajes, sobre todo el masivo regreso el día sábado 21. El Ministerio de Salud estuvo operativo 24/7, y esto con el propósito efectivamente de fiscalizar sobre todo los alimentos. Hubo por lo tanto un decomiso de carnes, 80.000 kilos de carnes, pescados y mariscos que se tuvieron que sacar de circulación para garantizar la salud de las personas porque estaban en mal estado, y eso permitió también una buena celebración para nuestros compatriotas. En materia de trabajo realizamos más de 300 fiscalizaciones para cautelar el descanso, por ejemplo, de los conductores. Importante evitar accidentes de tránsito o siniestros producto de incumplimiento de los tiempos de descanso. Gracias a las fiscalizaciones, efectivamente logramos cautelar aquello. También estuvimos generando multas por incumplimiento, es decir, aquellos irresponsables fueron multados a propósito del incumplimiento de los descansos conductores auxiliares de buses interurbanos. Se generaron 385 fiscalizaciones para supervisar el cumplimiento del feriado irrenunciable en el comercio. También eso es algo que demandan siempre los trabajadores y trabajadoras, que cuando son los feriados irrenunciables se cumpla con la normativa vigente, y por lo tanto las fiscalizaciones estuvieron presentes por parte del Ministerio del Trabajo durante este fin de semana largo. Y como les señalaba también en materia de seguridad, con los más alrededor de 10.000 carabineros desplegados en todo Chile, se lograron detener 512 personas que estaban cometiendo delitos o infracciones. Se efectuaron 60.753 controles y fiscalizaciones en materia de control de identidad, controles vehiculares y fiscalizaciones a locales, y se realizaron más de 62.600 alcotest y narcotest. ¿Por qué mencionamos esta cifra? Porque efectivamente las fiscalizaciones y el trabajo que desarrollaron nuestras autoridades de gobierno contribuyeron a que las fondas y las ferias costumbristas pudieran realizarse en el ánimo que buscábamos, un ánimo festivo, un ánimo de seguridad, un ánimo donde pudieran consumir tranquilamente nuestros compatriotas en cada una de las fondas, tener tranquilidad de que el consumo que iban a realizar fuera seguro y que pudieran también contar frente a distintos eventos con la presencia de las policías para justamente resguardar su seguridad o sus inquietudes. En segundo lugar, quisiéramos destacar la visita del presidente de la República. Tenemos una agenda en Nueva York a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tenemos una agenda internacional que busca reforzar el compromiso de nuestro país a nivel multilateral con la agenda de derechos humanos, la paz social y la democracia, y en este sentido las distintas reuniones que va a realizar y que está realizando ya nuestro presidente Gabriel Boric en el marco de esta asamblea apuntan a eso, partiendo obviamente por esta constante acción criminal que está cometiendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino y también ahora con los últimos acontecimientos contra población iraní. Tenemos un dato que no vale la pena ni siquiera destacar porque los números son números, pero la magnitud de la masacre que está realizando el gobierno de Israel contra civiles es inaceptable. Se está masacrando a civiles, mujeres, hombres y niños de manera constante y sistemática. Y por eso que nuestro país no puede taparse los ojos frente a esto. No puede no relevar la importancia de enfrentar con decisión esta situación. Y ojalá más países puedan sumarse a las distintas acciones internacionales para establecer una condena por violación y vulneración sistemática al derecho internacional
y al resguardo de los derechos humanos de las personas. Porque los derechos humanos hay que defenderlos no solo en nuestros países a los que representamos, sino que a nivel mundial. Y aquí su violación ha sido sistemática, permanente y constante. Y por eso uno de los énfasis de esta gira, entre otros, evidentemente tiene que ver con la preocupación de estos ataques criminales del gobierno de Israel contra el pueblo palestino, particularmente los civiles en Gaza. En última instancia, esta semana, bueno, una semana legislativa, el Congreso está retomando sus funciones y la principal preocupación y ocupación del Ejecutivo va a estar centrado en sacar adelante el proyecto de cumplimiento tributario. Hay muchos otros proyectos, es cierto, pero aquí va a estar nuestro esfuerzo principal. ¿Por qué? Porque el cumplimiento tributario tiene que despacharse antes de la ley de presupuesto. El proyecto de cumplimiento tributario, que ha logrado importantes acuerdos en el Parlamento, y no podemos desconocer aquello, con sectores de la oposición, busca recaudar alrededor de 1.5 del Producto Interno Bruto. Y en primera instancia, generar para el 2025 una recaudación que permita financiar 2 prioridades ciudadanas existentes y que nuestro país, que nuestro gobierno quiere financiar: seguridad y pensiones. Y por eso no es baladí que logremos dar certeza de que vamos a contar con esos recursos para financiar esas prioridades antes de la ley de presupuesto, para así lograr dar la certeza de que los recursos que va a contemplar la ley de presupuesto logren cubrir otras prioridades que también son necesidades ciudadanas, ¿ya? Y ustedes bien saben, hay muchas. Por lo tanto, necesitamos que el proyecto de cumplimiento tributario, que entre otras cosas además aporta el levantamiento del secreto bancario para perseguir delitos tributarios, salga a la luz, porque nos permite hacer justicia respecto a estos delitos o contar con mayores herramientas para perseguir estos delitos tributarios, pero además contar con los recursos para subir, y en esto recordar, subir la PGU a 250.000 pesos para todos y todas y financiar más policías, carabineros como PDI, además del aumento de sus ingresos para, obviamente, dar también mejores condiciones a nuestros funcionarios policiales en una tarea que es de primer orden, que es el combate a la delincuencia y la seguridad. Así que el llamado es que el Parlamento siga contribuyendo, como lo ha hecho hasta el momento, en que el proyecto de cumplimiento tributario el día miércoles que se va a votar en la Cámara de Diputados y Diputadas pueda salir a la luz, cosa de poder tenerlo ya despachado incluso antes del ingreso de la ley de presupuestos. Preguntas. Hola, buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Primero, a raíz de lo que usted acaba de señalar, ¿existe algún plan B del gobierno en la eventualidad de que el proyecto de cumplimiento tributario no se apruebe en los plazos que están estipulando? Y lo segundo, ministra, ya más encaminado a lo que va a ser la discusión del presupuesto a partir de la próxima semana, ¿cuáles van a ser los énfasis, considerando que este es el último presupuesto que el actual gobierno va a poder elaborar y ejecutar en su totalidad? Y esto se lo pregunto a raíz de que el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido de que deben tener cuidado con el alza del gasto público, que ya en el presupuesto del año 2024 se expandió en 3,5%. Bueno, lo primero es que no queremos tener la necesidad de un plan B. No debería ser necesario un plan B para cumplimiento tributario. El proyecto de cumplimiento tributario debería salir esta semana, particularmente el día miércoles que se vota, porque, insistimos, este proyecto busca financiar mayor seguridad y mejores pensiones. O sea, no cabe duda de que es necesario y urgente sacarlo adelante. Y en segundo lugar, evidentemente que la ley de presupuesto no solo busca el balance estructural, que es lo que se ha comentado durante el fin de semana y hace algunos días, que es una de las responsabilidades que tenemos. Ustedes saben que ha habido un compromiso de mantener el balance estructural, de tener responsabilidad fiscal. Eso es uno de los objetivos de la ley de presupuesto, pero al mismo tiempo todo esto implica un equilibrio. Para tener un balance estructural también hay que ver dónde están las prioridades de gasto, y como cumplimiento tributario está enfocado principalmente en seguridad y pensiones, la ley de presupuesto también va a tener ciertas prioridades de gasto en aquellas necesidades urgentes de las personas, aunque no podemos desconocer,
sea, no puede ser contradictorio con el objetivo de encontrar el balance estructural comprometido, ¿no? Por lo tanto, va a tener esos elementos centrales y hay una política de continuidad del gobierno de buscar ese equilibrio fiscal al mismo tiempo que seguir atendiendo a las necesidades de nuestros compatriotas en derechos fundamentales. Y tú me preguntabas... Advertía el Consejo Fiscal Autónomo que el no, aumento por lo del gasto mismo. debe ser, claro... Sí, no, estamos plenamente conscientes de eso y vamos a seguir trabajando en la línea de responsabilidad fiscal que hemos comprometido justamente para garantizar el balance estructural. Y ver esto, yo diría, no solo como una ley de presupuesto aislada de las otras, sino que ver el consolidado de las leyes de presupuesto que hemos presentado como gobierno. El presidente Gabriel Boric ha mandatado al Ministerio de Hacienda construir leyes de presupuesto que busquen estructuralmente generar aumentos, por ejemplo, en seguridad, y por lo tanto no depender solo de una ley de presupuesto, sino que del conjunto de las leyes de presupuesto que se han presentado, lo mismo en salud, lo mismo en educación, lo mismo, en fin, en distintas áreas, en cuidados, por ejemplo. Así que la invitación, sin adelantar detalles, porque eso va a corresponderle al presidente de la República o al Ministerio de Hacienda eventualmente antes de presentar el proyecto de ley de presupuesto, es a mirar en totalidad las leyes de presupuesto que nuestro gobierno ha ingresado, tramitado y ejecutado, porque ahí está evidentemente el sello del gobierno en materia de responsabilidad fiscal y de gasto social. Ministra, y una vez que se ha despachado el proyecto de cumplimiento tributario, ¿se ingresaría el proyecto de impuesto a la renta o le darán más prioridad a otros proyectos, por ejemplo, como el CAE? A ver, es que son distintos compromisos y todos los compromisos de gobierno los estamos trabajando para cumplirlos. Y eso obviamente tiene un ordenamiento en el calendario de acuerdo a las capacidades y distintas estrategias legislativas. Pero el proyecto de renta es parte obviamente de nuestro compromiso, de nuestro programa y ahora la centralidad sí está en cumplimiento tributario, ¿no? Por lo tanto, no voy a adelantar más que aquello. Y el CAE es algo que va a ingresar los primeros días de octubre. Ustedes saben que estaba comprometido para septiembre por razones de agenda, de gobierno y de trabajo plenario legislativo. Se corrió algunos días, pero eso va a ingresar. Es parte de los compromisos, está ya en su fase final. Y apenas lo ingresemos vamos a tener una discusión muy importante en el Congreso y ante la ciudadanía de cuál es el modelo de financiamiento que se propone, cuáles son las soluciones para los deudores del crédito conable del Estado y fondos solidarios, y por lo tanto vamos a tener un esfuerzo importante en sacar adelante ese proyecto en el marco de una discusión democrática y que es muy necesaria por las dos razones que le hemos dicho anteriormente, que es insostenible mantener el CAE para las personas y es insostenible también para el Estado por el nivel de gasto irracional que significa este modelo de financiamiento. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ve el gobierno las acusaciones constitucionales contra ministros? ¿Puede esto entorpecer esta actividad legislativa precisamente de la que usted entrega detalles? ¿Y cómo también influye esto en medio de un debate electoral? A ver, nosotros entendemos que el Poder Judicial está persiguiendo los delitos comprometidos en el caso Hermosilla, en este caso grave de corrupción, y por otro lado el Parlamento, en uso de sus facultades de fiscalización y sancionatoria, está decidiendo la presentación de acusaciones constitucionales y que se tendrán que revisar evidentemente en su mérito. Y todas estas atribuciones que son parte de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia, van a seguir su curso y no tendrían por qué entorpecer la agenda legislativa que también es muy relevante en seguridad, en salud, en educación, en pensiones, en materia tributaria, en materia de ley de presupuesto. O sea, caminar y mascar chicle al mismo tiempo, lo hemos dicho, se puede hacer y hay herramientas para eso. Por lo tanto, nosotros no vemos con preocupación que el Poder Legislativo haga uso de sus facultades legislativas constitucionales para presentar acusaciones constitucionales que estimen que tengan el mérito, obviamente, al mismo tiempo que avanzamos en nuestras prioridades. Para eso están las comisiones de trabajo, se fijan tiempo, a veces se fijan sesiones extraordinarias de ser necesario o no,
pero hay maneras de salir adelante con todas las prioridades y urgencias que tenemos como país, tanto en lo legislativo como en materia de fiscalización. Se dé previo a un periodo electoral y también el miedo a que se politice esta herramienta finalmente. Podrá ser el miedo de algunos, pero no es el miedo del Ejecutivo. Creemos que el Parlamento tiene, insisto, herramientas de fiscalización que son atribuciones constitucionales. Estamos frente a un caso de corrupción de extrema gravedad que ha tocado no solo al Poder Judicial, sino que ha tocado otras instituciones y que debe ser enfrentado con las herramientas, con todas las herramientas que nuestro ordenamiento jurídico tenga a disposición. Y creo que ponerlo en el plano de la eventual elección, cuando estamos teniendo todos los años elecciones, es entrar en una conversación que probablemente no tenga mucho fruto, ¿no? Porque todos los años hay elecciones, sean estas las municipales, las próximas van a ser parlamentarias. Quizás si fuera por las elecciones no es que nunca habría el mejor momento. El problema es tomar las acciones que correspondan para enfrentar la corrupción. Y en eso hay facultades del Congreso que son autónomas y nuestras facultades, por ejemplo, como Ejecutivo, es presentar una agenda legislativa para enfrentar de mejor manera esto. Y eso, el sistema de nombramientos nuevo, pero también el levantamiento del secreto bancario para delitos de cuello y corbata, muy importante para este caso en particular de corrupción y también para regular de mejor manera el tráfico de influencia y conflicto de interés, porque aquí hay demasiados antecedentes que dan cuenta de relaciones que se fueron dando para poder sacar provechos particulares o incluso económicos desde distintas instancias del poder. Ministra, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a propósito de la agenda legislativa, ¿cómo se busca sacar adelante esta agenda considerando que se está legislando en paralelo en muchos frentes importantes, por ejemplo, cumplimiento tributario, pensiones y varias otras discusiones que también mencionó previamente? Y dentro de eso también, ¿cómo se busca sacar adelante la agenda valórica por eutanasia y por aborto, a pesar de la resistencia que existe sobre estos temas en los sectores más conservadores de la sociedad y del Parlamento? A ver, sacar adelante la agenda legislativa nunca ha sido fácil. Nuestro gobierno ha enfrentado la discusión legislativa siendo minoría en el Parlamento y a pesar de eso hemos logrado aprobar las 40 horas, el salario mínimo, el royalty minero y varios proyectos más, ¿no? Para qué decir toda la agenda de seguridad, que cumplimos un récord histórico en leyes asociadas a seguridad. Vamos a seguir en el empeño por convicción y porque creemos que es posible de sacar adelante todos estos desafíos y porque son compromisos para con las personas, para con la gente. No vamos a dejar de lado la reforma previsional, no vamos a dejar de lado el pacto fiscal, no vamos a dejar de lado el término del CAE, porque algunos puedan ser críticos con este proyecto, ¿no? Nosotros tenemos la convicción de que es necesario en una democracia responder a las necesidades de las personas y ellas son múltiples, ¿no? O sea, el que seguridad esté en el primer lugar de una priorización no significa que abajo no hayan otras prioridades. Hay muchas otras urgencias y necesidades de la población a las cuales hay que atender y para eso estamos las autoridades, el Parlamento y quienes nos debemos al país para responder y concretar esas solicitudes, ¿cierto?, de nuestros compatriotas, ¿no? Que mejorar su calidad de vida, al fin y al cabo. Y dentro de eso también, ¿cómo se busca sacar adelante la agenda valórica sobre eutanasia y sobre aborto, considerando la resistencia de la derecha y sectores conservadores de la sociedad? Bueno, con diálogo, con democracia, ¿no? Al final, tanto que no es una agenda valórica, la verdad, es una agenda de derechos, es una agenda que pone en el centro libertades de las personas, que pone en el centro el respeto a la decisión en contextos difíciles de las personas y por eso para nosotros como gobierno estos temas que son mal llamados valóricos, pero que son parte de los derechos fundamentales de las personas, son temas que debemos discutir en una democracia, ¿no? Los tenemos comprometidos. Es parte de los compromisos del gobierno, particularmente el aborto legal que está contemplado para fines de año y en materia de eutanasia ya con la urgencia presentada lo que faltaría es la indicación
del Ejecutivo para recoger el conjunto de opiniones que se han dado, porque además esto no es un tema de izquierda y de derecha, tiene que ver con un tema de humanidad. Ustedes saben el debate que se ha dado en torno a esto. Distintos sectores políticos han apoyado, algunos son críticos, pero no tiene que ver con sus militancias en particular, sino con una aproximación a esta realidad que viven personas que están en una situación muy dolorosa y que quieren poder decidir cómo terminar con su vida de manera lo más atendida y acompañada posible, ¿no? Son casos particulares, extremos, que deben ser al menos atendidos en el debate democrático en el Parlamento. Así que nuestro gobierno está trabajando en eso y no va a entorpecer ningún otro de los proyectos. Se ven en comisiones distintas, ¿eh? En general estos proyectos se ven en comisiones distintas. Pensiones se ven en comisión de trabajo, el pacto fiscal está en Hacienda, particularmente pronto a ver a Sala. O sea, tienen espacios y tiempos distintos y lo que hace posible que ninguno vaya quedando atrás, sino que vayan avanzando en conjunto. Y retomando lo del CAE, un punto que le quería preguntar es ¿qué tan probable ven en el gobierno que este proyecto logre ser despachado durante la actual administración? Esto considerando la agenda legislativa y también el contexto electoral. Totalmente probable. Es un proyecto que ha tenido mucha preparación con los equipos de gobierno, pero también con distintos actores. La conversación prelegislativa es un proyecto que tiene un diseño responsable, racional, justo, progresivo. Y si bien va a tener un tiempo de discusión y de trámite en el Congreso, no hay razones para que hagan suponer que no podamos sacarlo durante el periodo de gobierno, dada, insisto, el trabajo serio y responsable que se ha hecho al respecto. Hola, ministra. Buenas tardes. Buenas tardes. Está agendada para el próximo martes la audiencia de formalización del general director Ricardo Yáñez. Sin embargo, la defensa solicitó aplazar esta audiencia, pero hasta el momento estaría hasta el martes, por lo que según el criterio establecido por el gobierno tendría hasta el lunes para presentar su renuncia. ¿Se ha conversado esta renuncia? ¿Se ha hablado con el general Yáñez sobre eventualmente su abandono del cargo antes del 19 de noviembre, que es cuando termina su mandato constitucional, por decirlo de alguna forma? ¿Y qué le parece al gobierno que el general esté constantemente intentando aplazar esta formalización para poder, y también lo ha dicho públicamente, terminar su mandato? Bueno, primero nosotros no vamos a responder por los procedimientos judiciales, eso es otro poder, no nos corresponde hacer vocería sobre eso. Y lo que nosotros hemos dicho, lo que ha dicho la autoridad del Ministerio del Interior, no hay ningún cambio ni innovación en el criterio que hemos fijado frente a autoridades que son formalizadas, ¿no? Por lo tanto, no hay nada nuevo y lo que se ha dicho lo han dicho particularmente nuestra autoridad de Interior, tanto el subsecretario Monsalve como la ministra del Interior. Pero en la crisis de seguridad que se vive actualmente, ¿no le incomoda, le complica al gobierno la incertidumbre de la permanencia en el cargo del general Yáñez? Como le digo, nosotros fijamos un criterio respecto a cómo debiésemos enfrentar situaciones de formalización para autoridades que son de confianza del Ejecutivo. Eso no ha cambiado y tuvo una razón de ser que en un momento fue discutida, planteada, defendida y que nosotros mantenemos. Por lo tanto, no hay innovación y responde a su preocupación, ¿no? ¿Por qué aplicamos este criterio frente a formalizaciones? Justamente para la debida continuidad, trabajo de las instituciones que ellos lideran, ¿no? Como autoridades. Por lo tanto, eso se sigue en pie, el resto son decisiones del Poder Judicial, si responden a la solicitud de aplazamiento, el momento de formalización, en fin, no nos corresponde a nosotros. Nuestro criterio sigue en pie y es lo que hemos dicho a través de nuestro Ministerio del Interior. Las cosas como están, el general debiese renunciar a más tarde el lunes. Es que no hay nada que agregar. Evidentemente, frente a las formalizaciones, la solicitud de la renuncia es el criterio que se ha establecido desde el primer momento que nos preguntaron, cuando se anunció la formalización. Hola, ministra. Preguntarle sobre las críticas transversales que se han realizado hacia la vicepresidenta Carolina Toa por los dichos, entre comillas, normalizando esta situación con los homicidios que ocurren durante las fiestas patrias. Y lo otro, más allá de estas palabras, ¿hacia dónde se debería avanzar en un trabajo legislativo para combatir los homicidios? ¿Y qué faltaría para alcanzar también un gran acuerdo nacional en materia de seguridad?
Mire, primero, nosotros no normalizamos ni vamos a normalizar jamás los homicidios. Cada homicidio es grave y tiene que ser atendido. Distinto es el análisis de datos, comparativos, los resultados, las estadísticas para hacer análisis de la efectividad de las políticas públicas o que hay que mejorar, ¿no? Pero nuestro país no se acostumbra ni se va a acostumbrar al crimen organizado, a los homicidios o los delitos en general, ¿no? Cada uno es grave y por eso ustedes han visto que hemos incrementado el presupuesto en seguridad, constituimos los consejos contra el crimen organizado, estamos fortaleciendo los equipos ECO, que son justamente estos equipos especializados para combatir los homicidios y el crimen organizado. Si estamos haciendo un esfuerzo en la agenda de seguridad y particularmente en la agenda contra el crimen organizado y los delitos violentos como los homicidios, es porque nos preocupan y nos ocupan. Y eso es un trabajo diario. La búsqueda de un acuerdo nacional es algo que buscamos desde el día 1. La verdad es que por eso hemos construido no solo el Fast Track Legislativo 1, sino que el 2.0, porque necesitamos sacar adelante varios proyectos de ley para reforzar las capacidades del Estado en materia de seguridad. Hemos hecho una parte, pero queda todavía otra pendiente, como por ejemplo la creación del Ministerio de Seguridad Pública y a propósito de la pregunta de qué ayuda a enfrentar este tipo de delitos, los proyectos de inteligencia. O sea, no basta solo con dotar de más armas, mejores equipos a los carabineros, a la policía de investigaciones, tener más policías, que eso está considerado en el pacto fiscal, financiar ese aumento de dotaciones, sino que también reforzar las capacidades de inteligencia, ¿ya? Y por eso, ¿qué falta? Nos falta, evidentemente, respaldo en lo que es la ley de inteligencia financiera para levantar el secreto bancario y terminar de despachar, evidentemente, todo lo que es la agenda de seguridad que está en el Parlamento. O sea, ahí necesitamos el mayor de los acuerdos para poder completar esta agenda de medidas que requiere nuestro país. ¿Hay algún tipo de llamado, no sé, a crear estos acuerdos? Porque ya llevan bastante tiempo y las cifras igual siguen aumentando de homicidios. Sí, o sea, a ver, nosotros tenemos una realidad distinta de acuerdo a las regiones, ¿no? Recordemos que Chile es diverso y ha tenido distintos comportamientos en materia delictual de acuerdo a las regiones, ¿ya? Y también de acuerdo a las estrategias de gobierno desplegadas junto a las policías en los territorios. La principal preocupación hoy día está en la región metropolitana porque en el resto de las regiones los planes desplegados han logrado romper con la tendencia al alza de los homicidios y ya bajaron un 6% respecto al periodo anterior, mismo periodo. En el caso de la metropolitana ha estado el esfuerzo principal del despliegue justamente porque esa cifra ha sido más compleja de bajar, ¿ah? Se ha mantenido prácticamente en una sostenida tendencia en la región metropolitana y por lo tanto evidentemente hay un esfuerzo principal. Y respecto al acuerdo, o sea, el gobierno ha insistido permanentemente en diálogos y acuerdos con todos los sectores para fortalecer la agenda de seguridad, porque para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado no bastan las cuñas rimbombantes, hay que tener unidad y coordinación. O sea, el crimen organizado se le enfrenta con un Estado organizado y el Estado está representado por el Poder Ejecutivo, pero también por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con sus distintas instituciones. Entonces, en eso, evidentemente que siempre insistiremos en el llamado a un entendimiento, un acuerdo y una coordinación nacional, que estén las propuestas constructivas sobre la mesa, que podamos avanzar independientemente de las diferencias en ese ánimo, ¿no? Ministra, acaba de salir también recién de la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. No se recibió, no se dio lugar a la solicitud por la defensa del general director. Preguntarle e insistirle sobre su respuesta. ¿Qué es lo que debería pasar en estos casos y se debería concretar la renuncia antes de que termine, esta semana por lo menos? Como les dije anteriormente, no tengo nada más que agregar respecto a lo ya dicho y el criterio establecido por el gobierno manifestado por nuestras autoridades del Ministerio del Interior. ¿Pero va a renunciar esta semana? Como le digo, nuestro criterio es claro.
no tengo nada más que agregar respecto a un hecho que va a suceder, que es la formalización, o que eventualmente suceda. Buenas tardes, ministra. Para un trabajo académico, quería consultarle respecto a que esta semana se le consultó al presidente sobre seguridad nacional, respecto a que las Fuerzas Armadas apoyen el trabajo que está realizando Carabineros, pensando en la cifra que se vio a nivel nacional de homicidios. Y bueno, quería consultar si desde el gobierno analizan la opción, está considerada, y además quería consultarle respecto a los dichos de la UDI sobre que el plan Calles sin Violencia es un hazmerreír y que el equipo de seguridad de gobierno completo debería renunciar. Eso fue lo que se dijo esta mañana. ¿La UDI completa? No, o sea, personajes, Evelyn Matei La y Juan Antonio candidata, Coloma. ok, sí, porque yo escuché Sí, a disculpe. la señora Matei. A ver, sobre lo primero, insistir que el gobierno presentó al Parlamento y con urgencia el proyecto de infraestructura crítica justamente porque buscamos que nuestros funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Ejército, puedan complementar tareas de nuestros carabineros para ayudarlos en el combate de la delincuencia, es decir, poder liberarlos de ciertas funciones a carabineros, cosa de concentrarlos más en los operativos policiales, en el trabajo de calle. Ese es el proyecto de infraestructura crítica que está de la mano con el proyecto también presentado por el gobierno de reglas de uso de la fuerza. Porque todos convenimos, desde el Ejército hasta parlamentarios y el gobierno y expertos, de que esa habilitación legal tiene que ir de la mano con reglas claras, que estén a nivel legal, para hacer un buen trabajo y saber qué es lo que le mandata a la ciudadanía, en qué espacio, en qué orden y con qué facultades de uso de la fuerza. Por lo tanto, la respuesta es que el gobierno sí promueve y quiere y desea de que las Fuerzas Armadas y el Ejército puedan hacer labores complementarias a la de las policías en determinados contextos y espacios a través del proyecto de infraestructura crítica. Y sobre lo segundo, yo creo que tenemos al frente una persona que habla desde la óptica de candidata presidencial y en ese contexto yo esperaría, como gobierno esperaríamos que los candidatos o candidatas tengan un ánimo más constructivo que destructivo en el debate público, sobre todo cuando se trata de temas de seguridad. ¿Qué es un ánimo destructivo? Caer en caricaturas, descalificaciones. ¿Qué es un ánimo constructivo? Es hacer propuestas para hacer avanzar el país. Gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.